Profesora Ania Doherty, bienvenida. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. El título de la sesión de hoy es un título bastante impresionante. Homo sapiens sapiens, la inteligencia ejecutiva. Entonces, quisiera comenzar con refiriéndome a un libro que estoy leyendo ahora. Un libro escrito por Yuval Noah Harari, que es un pensador actual impresionante, y su libro, Homo sapiens sapiens, de animales a dioses. En este libro hay un punto que él resalta sobre en qué momento el ser humano, los humanos, dieron un salto, una revolución y cambiaron de ser una especie más a ser la especie que domina el planeta. Y él explica, y lo encontré muy interesante, que hace 100.000 años habían 6 especies de humanos que habitaban la Tierra. Y hoy día quedamos nosotros, esta especie. ¿Cómo logró nuestra especie imponerse a las otras especies de humanos? Porque hoy día somos los únicos Homo sapiens sapiens, pero los Homo sapiens existíamos solapando diferentes especies durante mucho de la historia. Yuval Harari se hace la pregunta, ¿qué de importante fue el elemento social en el desarrollo de Homo sapiens sapiens? ¿Qué importante fue esta posibilidad o capacidad que tenían de agruparse en ciudades y en reinos? Y él identifica que fue muy importante. Y él argumenta que esta capacidad de imaginar y de crear cosas abstractas, conceptos, sistemas que nos unían, podíamos colaborar en grupos muy grandes y complejos. Y esto ha sido clave en nuestro desarrollo como grupo. Si mi vecino está haciendo mucho ruido o hace algo que me hace sentir mal, en vez de reaccionar con impulso o con violencia, tengo la capacidad de autorregularme. Y entonces, en vez de reaccionar de forma visceral, aguanto, contemplo, autorregulo también porque es para mi bien. Quiero ahora hacer referencia a un neurocientífico, John Ratey, y John Ratey en su libro sobre la actividad física y que se llama Spark, y su otro libro sobre la evolución del ser humano desde una perspectiva neurocientífica. John Ratey también da mucha énfasis a la importancia de la colaboración en grupos sociales grandes y complejos para lograr metas. Entonces, para John Ratey, este desafío de combinar un reto del presente recurriendo a conocimientos del pasado para proyectar mi acción está completamente vinculado con el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Okay? Comenzar a planificar y coordinar y reajustar mis acciones.
Y Reiki, su enfoque en el libro es el movimiento, la actividad física, y cómo incide en la cognición. Él resalta este momento y el desarrollo de la función ejecutiva, que el lóbulo frontal ha sido la última parte o región del cerebro en desarrollarse, tanto en nuestra historia como en el desarrollo de cada individuo. ¿Okay? Y el desarrollo de este lóbulo frontal es lo que nos ha traído, desarrollado estas funciones más complejas, como por ejemplo, poder dirigir metas y regular acciones. A lo mejor si pensamos en inteligencia, muchos pensamos en lenguaje, mate, ciencias, ¿no? O en el resultado de PISA o CINCE. Marina, no. Y vamos a explorar un poquito lo que es que dice José Antonio Marino. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos aquí un ser y tomar en cuenta cognición, emoción y lo social. Y aquí Marina desarrolla un poquito más este concepto de la inteligencia ejecutiva. Y podemos hacer referencia a Aristóteles, quien dijo, educar en ethos. ¿Y qué era ethos? El carácter de la persona, el desarrollo del carácter. Aquí estamos mirando una persona en su integridad, una persona completa, ¿no? ¿Cómo desarrollamos la voluntad? ¿Cómo uso mi inteligencia para construir mi proyecto de vida, mis sueños? ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas necesito para desarrollar eso? Y aquí necesitamos enfocarnos en una de las funciones ejecutivas claves, y es la inhibición del impulso o la autorregulación. Aquí tenemos una imagen de, como pueden ver, una torre de control en un aeropuerto. ¿Y por qué esta imagen? Pues muchas veces cuando pensamos en las funciones más complejas del cerebro y esa función ejecutiva o inteligencia ejecutiva, es una inteligencia, son funciones que se encargan de coordinar, de combinar, de predecir, de tomar en cuenta múltiples acciones y consecuencias del pasado impactando en el presente y presente impactando en el futuro. Es una capacidad superior, es una capacidad que implica aquí procesos mentales que nos permiten planificar, centrar la atención, recordar instrucciones y combinar múltiples tareas con éxito. Y si pensamos en el trabajo de las personas en la torre de control en un aeropuerto, están gestionando, están manejando muchísima información y necesitan en ese contexto filtrar, priorizar, establecer objetivos o metas y alcanzarlos. Y también controlar impulsos. Es una muy buena metáfora para explicar un poquito lo que es la función ejecutiva del cerebro, donde, como ya he señalado y como aquí también se observa en la imagen, tenemos la corteza prefrontal aquí. Es la última región en madurarse, eso es importante, y es también una región
muy vulnerable al estrés, falta de sueño y a la tristeza, a las emociones. Y Adele Diamond resalta esto. Ella, que es neurocientífica, explica que las funciones ejecutivas, el cerebro ejecutivo, lo tenemos que cuidar porque es muy vulnerable. Y situaciones de estrés en el aula, por ejemplo, o en la casa, inciden de forma importante en el funcionamiento de esta inteligencia ejecutiva. ¿Cuándo se empiezan a manifestarse las funciones ejecutivas? Pues hay una visibilidad de la función ejecutiva a partir del año. Sobre los 5 años aproximadamente, el niño o la niña comienza a manifestar, por ejemplo, la capacidad de autocontrol, de inhibición del impulso, ¿sí? Y el desarrollo de las funciones ejecutivas termina sobre los 25 años. Yo encuentro que esto es un dato súper importante, porque hay capacidades que un niño o niña de 11 años no puede tener, no tiene. Y nosotros como docentes necesitamos modular nuestra actividad y nuestras expectativas según el punto de desarrollo en que está él o la niña, ¿no? Y yo creo que vinculado con la clase anterior, con Amara, necesitamos saber y tomar en cuenta las etapas de desarrollo del cerebro y ajustar nuestras acciones en aula tomando esto en cuenta, ¿no? Mira, sobre los 5 años empieza a manifestarse la capacidad de inhibir impulsos, ¿no? De aguantar. De que si me muestran algo rico, un chocolate, puedo esperar hasta terminar mi sándwich y después comer un chocolate, ¿no? O si tengo 2 tareas y una es más grata y la otra no, puedo empezar con el primero y después ir a la más gratificante, ¿verdad? Entonces, si miramos cómo sube con los años y cómo van desarrollándose las diferentes funciones ejecutivas, vemos que sobre los 7, 8 años hay un incremento en la capacidad de memoria de trabajo, tensión y flexibilidad cognitiva. Después vemos a los 10, 11 años cómo se baja la inatención, impulsividad y la tendencia a distraerse. ¿Okay? Y así seguidamente, progresivamente, hasta más allá de los 22 años. Y fíjense, sobre los 20 años, aquí tenemos bien desarrollada la capacidad de planificar, de priorizar, ¿verdad? O sea, lo tenemos también que ver como una obra en progreso, ¿verdad? Y aquí también en cuanto a la memoria del trabajo y la capacidad de alternar mi atención en una tarea y después cambiarla a otra tarea, o el control de impulso, básicamente sobre los 15, 16 años tenemos como estas capacidades o funciones como más asentadas. Las funciones ejecutivas han tenido y tienen distintos nombres, pero generalmente se pueden describir como la planificación, la capacidad de mirar el futuro y proyectarme, dividir el tiempo, organizarme. ¿Okay? La planificación es una capacidad importante, ¿no? Tanto en el colegio como en la vida.
El manejo del tiempo. Qué esencial es, ¿no? En el aula o en mi vida como estudiante, manejar, gestionar mi tiempo. De poder dedicar lo justo necesario a mis tareas, a mis otras obligaciones y a mi tiempo libre. De medirme, ¿no? De tener esta conciencia, esta regulación. Después, la memoria del trabajo. Lo vamos a ver en un poquito más de detalle más adelante, pero la memoria del trabajo es la capacidad de tener información en mente y trabajar sobre esta información para lograr otra operación o meta. Autocontrol es lo que hemos mencionado en cuanto a la inhibición del impulso. Esta capacidad de no reaccionar visceralmente, sino de controlar su comportamiento o reacción. La flexibilidad, aquí se refiere a la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de pensar de otra forma. Si una línea de pensamiento no me está funcionando, entonces la capacidad de tomar otro camino, la capacidad de pensar fuera de la caja, de hacerse preguntas nuevas, de cambiar de rumbo, esta flexibilidad. La organización. Está claro, me parece. La capacidad de iniciar, perseverar y terminar una tarea. Y la iniciación o activación es esencial en las funciones ejecutivas, ¿no? En mi vida escolar, en mis estudios, poder iniciar una tarea, un trabajo, requiere un cierto control y compromiso y una capacidad. Y hay niños o niñas que postergan, no lo empiezan, lo dejan para otro día, evitan, pero la capacidad de sentarse y iniciar es una capacidad que necesitamos. Y llevarlo a cabo, ¿no? Terminar con un trabajo también. Y aquí está vinculado con el último también, que es la perseverancia, de insistir en un goal, de aguantar, de no simplemente dejar las cosas sin terminar. Después tenemos la metacognición. La metacognición, esta capacidad de reflexionar sobre mi aprendizaje, reflexionar, pensar en mi pensar. ¿Cómo ha sido mi proceso de pensamiento, de construcción de ideas? ¿Cómo ha sido mi aprendizaje? Tener esta autoconciencia. Y como mencioné anteriormente, está bastante vinculado con el autohabla. El autohabla es como expresarlo de forma verbal, pero la metacognición es este proceso de reflexión. Y finalmente, atención. Y sabemos que hay diferentes tipos, diferentes redes de atención. Aquí estamos hablando de la atención sostenida. La atención que se requiere para avanzar en un contexto de colegio, ¿no? En un contexto educacional, de enfocar mi atención, de no dejarme distraer por cada cosa y sostener esta concentración. Y cuando es necesario, cambiar de enfoque, ¿sí? Lo bueno y lo interesante para nosotros como docentes es que las funciones ejecutivas se pueden entrenar. Podemos nutrir, podemos apoyar el desarrollo de las funciones ejecutivas con nuestra praxis en aula. Y también hay ciertas actividades más generalmente que favorecen el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y aquí cito a Jill Diamond, que es neurocientífica
y en un paper ella explora programas y actividades que favorecen el desarrollo de esta inteligencia ejecutiva para ayudar a los niños y niñas con planificación, organización, hábitos de pensar y de hacer, ¿no? Rutinas. Enseñarlos sobre, por ejemplo, cómo sintetizar la información de las clases. También podemos incluir y desarrollar en nuestras clases la metacognición, el hábito de reflexionar sobre qué he aprendido hoy, qué sabía antes, cómo ha sido mi proceso, qué fue el punto difícil, dónde cambié, etcétera. Entonces, llevar a la conciencia mi proceso de aprendizaje. Un gusto saludarte, te habla el profesor Joaquín Triandafilide de Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Si en algo te resultó de interés el contenido de este video, quiero comentarte que en la publicación, junto al posteo del mismo, en nuestro canal de YouTube, encontrarás más información respecto a la serie de cursos y nuestro diplomado en Neurociencia Educativa con mención en Investigación-Acción que se estará dando a partir de mayo del año 2022. Desde el mes de mayo y hasta el mes de agosto tendremos inicio todos los meses de una serie de cursos que pueden ser de tu interés. Muchas gracias.